Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día les voy a compartir la palabra de Dios. Voy a hablarles de la primera lectura de la Iglesia Católica, luego el Evangelio, pero primero que todo el Salmo. Es algo tan hermoso, hermanos, que siempre pongamos atención a la palabra de Dios, que estemos atentos al mensaje que el Señor quiere que atendamos nosotros a su palabra, ¿verdad? Porque cada día, mis hermanos, el Señor nos da la gracia de estar con vida. A todos los que estamos, claro está, ¿verdad? Pero a todos aquellos, mis hermanos, que ya partieron a mejor vida, pidamos a nuestro Señor para que tenga compasión de ellos, especialmente pedir por las almas en el purgatorio, que cada uno de ellos un día lleguen a la presencia del Señor, que no se alarguen sus días en el purgatorio. Pidámosle siempre a nuestro Señor y pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Voy a compartirles, mis hermanos, el Salmo de hoy día. Es el Salmo número 154. Si gusta repetir después de mí: el Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día, mi Señor Jesús, por un día más que me concedes, por un día más que concedes la vida a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta programación en este momento. Te pido por sus familias, te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que les des la gracia, Señor, de continuar en este duro caminar, mi Señor, que a veces la cruz que nosotros cargamos no es ni siquiera la mitad de lo que tú llegaste a sufrir, Señor. Pero así, Señor, como tú nos permites esa cruz, Señor, que la llevemos en nuestras espaldas, que nos cansemos, que suframos, es bueno, mi Señor. Es bueno que suframos un poco por ti, que hagamos algo de penitencia por ti, mi Señor, que hagamos algo de penitencia por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos necesitados, para así seguirnos, Señor, acordándonos de ti. Que no nos olvidemos que por ti, Señor, lo recibimos todo, que por ti, mi Señor, somos lo que somos y tenemos una vida plena, tenemos una vida, Señor, en ti, y que nunca se acabará, Señor, siempre y cuando tengamos esa confianza de que un día llegaremos a tu reino y estaremos gozándonos en tu presencia. Bendito y alabado sea, Señor. Te pido pues en este momento, Señor, envíes tu Espíritu Santo sobre este servidor para que lleve el mensaje, Señor, a nuestros hermanos. Que ese mensaje no sea mío, Señor, de mis propias palabras, Señor, sino que ese Espíritu bendito llegue a mí y me transforme completamente en otra persona. Que sea, Señor, palabras tuyas, que sean palabras venidas del Espíritu Santo, de ese Espíritu que nos remueve, Señor, el alma, el corazón y todo nuestro ser, para hacer tu voluntad, mi Señor Jesús. Dame pues la gracia, dame pues el deseo de seguir haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad y no a la mía, Señor. Madre Santísima, te pido en este momento también intercedas por cada una de mis peticiones y las peticiones de nuestros hermanos, que cada día están allí, Mamita María, para escuchar y para estar atentos al mensaje de nuestro Señor. Madre Santísima, te pido nos cobijes, nos protejas con tu santo manto, y que siempre nos dirijas, Mamita María, por el buen camino, que lleves nuestras peticiones ante nuestro Señor, especialmente todo aquello que nosotros no podemos resolver. Que seas tú, Madre Santísima, ayudándonos en cada una de esas cosas.
Y todo esto lo pido hoy día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después, mis hermanos, de dirigirnos a nuestro Señor Jesús, voy a pedirles en este momento que abran su corazón, que pongan atención. Voy a leerles la historia del santo de hoy día. Es una muy bella historia. Que siempre, mis hermanos, estemos atentos a toda la palabra de Dios, y no solamente a la palabra de Dios, sino las historias de estos santos, cómo es que ellos llegaron a la santidad y cómo es que gracias a cada uno de ellos nosotros también luchamos para que un día lleguemos también a esa santidad. Hay que luchar muchísimo, mis hermanos, para que no nos arrastren las cosas de este mundo, no nos alejen de la presencia de nuestro Señor. Que cada que nosotros vayamos por la vida caminando, mis hermanos, a tropiezo y tropiezo, no permitamos eso, sino que en ese momento que tengamos un conflicto, hablemos con nuestro Señor, pidámosle que nos arranque de todos aquellos problemas que nos aquejan, que nos arranque de todo aquello que nos estorba, para poder llegar a la santidad también como estos hombres. Y muchas mujeres que llegaron a ser santas también. Le pedimos por todas las mujeres a nuestro Señor para que les dé la gracia de continuar trabajando en el servicio del Señor de la manera que Él nos lo pide, para así, mis hermanos, un día estar presentes junto a Él. Voy a comenzar la historia de hoy día. Hoy corresponde a San Nicolás de Tolentino, del año 1305. El nombre de Nicolás significa victorioso con el pueblo. El sobrenombre Tolentino le vino de la ciudad italiana donde estudió y trabajó. Sus padres, después de muchos años de matrimonio, no tenían hijos, y para conseguir del cielo la gracia de que les llegara algún heredero, hicieron una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari. Al año siguiente nació este niño, y en agradecimiento al santo que les había conseguido el regalo del cielo, le pusieron por nombre Nicolás. Ya desde muy niño le gustaba alejarse del pueblo e irse a una cueva a orar. Cuando ya era joven, un día entró en un templo, y ahí estaba predicando un famoso fraile agustino, el padre Reginaldo, el cual repetía aquellas palabras de San Juan: no amen demasiado el mundo, ni las cosas del mundo. Todo lo que es del mundo pasará. Estas palabras lo conmovieron y decidió hacerse religioso. Pidió ser admitido como agustino, y bajo la dirección del padre Reginaldo hizo su noviciado en esa comunidad. Ya religioso, lo enviaron a hacer sus estudios de teología, y en el seminario le encargaron de repartir limosnas a los pobres en la puerta del convento. Y era tan exagerado de repartir que fue acusado ante sus superiores. Pero antes de que llegara la orden de destitución de ese oficio, sucedió que impuso sus manos sobre la cabeza de un niño que estaba gravemente enfermo, diciéndole: Dios te sanará. Y el niño quedó instantáneamente curado. Desde entonces, los superiores empezaron a pensar qué sería de este joven religioso en el futuro. Ordenado de sacerdote el año 1270, se hizo famoso porque colocó sus manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que le había dicho al niño, y la mujer recobró la vista inmediatamente. Fue a visitar un convento de su comunidad y le pareció muy hermoso y muy confortable, y dispuso pedir que lo dejaran allí. Pero al llegar a la capilla, oyó una voz que le decía: a Tolentino, allí perseverarás. Comunicó esta noticia a sus superiores, y a esa ciudad lo mandaron. Al llegar a Tolentino, se dio cuenta de que la ciudad estaba arruinada moralmente por una especie de guerra civil entre dos partidos políticos, los guelfos y los gibelinos, que se odiaban a muerte, y se propuso a predicar como recomienda San Pablo, oportuna e importunamente, y a los que no iban al templo les predicaba en las calles. A Nicolás no le interesaba nada
a parecer como sabio, ni como gran orador, ni atraerse los aplausos de sus oyentes. Lo que le interesaba era entusiasmarlos por Dios y obtener que cesaran las rivalidades y que reinara la paz. El arzobispo San Antonio, al oírlo, exclamó: «Este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo. Predica con dulzura y amabilidad, pero los oyentes estallan en lágrimas al oírle. Sus palabras penetran en el corazón y parecen quedar inscritas en el cerebro de quien escucha. Sus oyentes suspiran emocionados y se arrepienten de su mala vida pasada. Los que no deseaban dejar su antigua vida de pecado hacía todo lo posible por escuchar a este predicador que les traía remordimientos de codicia. Uno de esos señores se propuso irse a la puerta del templo con un grupo de sus amigotes a boicotearle con sus gritos y desórdenes un sermón al padre Nicolás. Este siguió predicando como si nada especial estuviera sucediendo, y de un momento a otro el jefe del desorden hizo una señal a sus seguidores y entró con ellos al templo y empezó a rezar llorando de rodillas, muy arrepentido. Dios le había cambiado el corazón. La conversión de este antiguo escandaloso produjo una gran impresión en la ciudad, y pronto ya San Nicolás empezó a tener que pasar horas y horas en el confesionario absolviendo a los que se arrepentían al escuchar sus sermones. Nuestro santo recorría los barrios más pobres de la ciudad, consolando a los afligidos, llevando los sacramentos a los moribundos, tratando de convertir a los pecadores y llevando la paz a los hogares desunidos. En las indagatorias para su beatificación, una mujer declaró bajo juramento que su esposo la golpeaba brutalmente, pero que desde que empezó a oír al padre Nicolás, cambió totalmente y nunca más volvió a golpearla. Y otros testigos confirmaron 3 milagros obrados por el santo, el cual, cuando conseguía una curación maravillosa, les decía: «No digan nada a nadie, den gracias a Dios y no a mí. Yo no soy más que un poco de tierra, un pobre pecador». Murió el 10 de septiembre de 1305 y 40 años después de su muerte fue encontrado su cuerpo incorrupto. En esa ocasión le quitaron los brazos y de la herida salió bastante sangre. De esos brazos, conservados en relicarios, ha salido prodigiosamente mucha sangre. Esto ha hecho más popular a nuestro santo. San Nicolás de Tolentino vio en un sueño que un gran número de almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas. Desde entonces se dedicó a ofrecer muchas santas misas por el descanso de las benditas almas. Quizá a nosotros también nos quieren pedir ese mismo favor las almas de los difuntos. Obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que descansen de sus penas. Esta fue la historia de nuestro santo, San Nicolás de Tolentino. Mis hermanos, si nos damos cuenta, es muy importante que oremos y pidamos por nuestros hermanos que ya pasaron una mejor vida. No sabemos en qué lugar ellos se encuentran. Y todas estas almas de las cuales él llegó a ver una visión que le pedían que orara por ellos. Yo sí creo, mis hermanos, en realidad que hay un purgatorio, aunque como muchos de los protestantes, hermanos protestantes, no creen en esto, que porque no es bíblico. Mis hermanos, tenemos que llegar limpios a la presencia del Señor. Y yo me imagino que es como cuando tenemos una fiesta, cuando nos invitan a un banquete o a algo muy importante. Nosotros queremos ir lo mejor cambiaditos. Si miramos a toda la gente que se encuentra en esa fiesta, muy bien cambiaditos, con sus ropas bien planchaditas, bien perfumados, y nosotros nos vamos del trabajo sucios, pues claro que nos va a dar pena entrar a la fiesta. Yo me imagino que así ha de ser el purgatorio. Cuando llegamos al cielo, tal vez tenemos ese viaje directo hacia la presencia del Señor,
Pero ya al sentirnos sucios y mirar nosotros todo lo bello que es el cielo, pues nosotros mismos vamos a querer ir a un purgatorio a purgar nuestras penas, a limpiarnos de todo aquello que nos estorbó, que nos hizo mal, que nos ensució de la manera que no nos sentimos confortables para entrar a la gloria con el Señor. Entonces, mis hermanos, esto es lo que este santo miró en esa visión. Y también, pues, como podemos ver, él realizó muchos milagros, no por él, como él mismo lo dice, por la gracia del Señor. Aquí lo dice claramente en su historia, dice: den gracias a Dios y no a mí. Yo no soy más que un poco de tierra, un pobre pecador. Y así nos debemos de sentir todos, mis hermanos, cuando hacemos una oración por una persona, cuando hacemos una oración por alguien que nos pide que oremos por ellos. Démosle gracias a Dios y el milagro se llega a realizar. No recibamos nosotros la gloria, no digamos que fue por nuestra cuenta, que aquella persona sanó o que aquella persona resolvió su problema por el cual nos estaba pidiendo que hiciéramos oración. No nos demos nosotros el paquete, sino el paquete que sea siempre para nuestro Señor, para nuestro Padre Dios que está en el cielo, y que Él nos da la gracia, nos da las ganas de orar por otras personas, y que siempre lo hagamos, no nos cansemos de pedir, muy en especial, mis hermanos, por todas las personas que se encuentran en el purgatorio. Muchos de nuestros familiares se encuentran allí y nosotros ni siquiera dirigimos una oración por ellos a nuestro Señor. Y si se puede, mis hermanos, pedir misas por ellos para que sean arrancados de ese purgatorio. No hay nada mejor, mis hermanos, que hacer las cosas de esta manera. Y lo vamos a lograr con la ayuda del Señor, con la ayuda de nuestra Madre que intercede siempre por nuestras necesidades. No descansemos de hacer esto, hermanos. En realidad, que un día, tal vez cuando nosotros partamos de este mundo al otro, también alguien más va a orar por nosotros. Alguien más va a pedir a Dios por nuestras almas. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles la primera lectura y le vamos a dar un poco de discernimiento entre todos. Yo siempre pido que saquen su Biblia y que estén atentos, que también a su modo ustedes pidan la ayuda del Espíritu Santo para que les haga ver de qué manera Él quiere que actuemos ante su presencia, cómo quiere que nosotros seamos para llegar a esa santidad. Ya regreso. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá
Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a compartirles la primera lectura, que está tomada de Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En Él reside toda plenitud de Dios corporalmente. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en Él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestras deudas, esos preceptos que nos acusaban. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este mensaje de hoy día, mis hermanos, de San Pablo a los Colosenses, nos habla de cómo debemos ser nosotros ante Jesús. Si ya conocemos de Él, si ya somos nuevas personas en Cristo, ¿por qué vamos a estar atentos a otras religiones, a otras maneras diferentes de predicarnos la palabra de Dios? Que no hagamos caso de eso es una recomendación que nos hace San Pablo. Hay que tomar la palabra de Dios siempre, hermanos, actualizarla en los tiempos en que vivimos nosotros. No pensar que estas palabras de San Pablo fueron solamente para en aquel entonces, para todos aquellos hermanos del pueblo colosal. Recordemos, mis hermanos, que San Pablo siempre anduvo por todas esas ciudades llevando el mensaje de Dios. Entonces, cuando él se dedicó en su totalidad a llevar el mensaje de Dios, especialmente de Jesucristo, la buena nueva, él dedicó su tiempo total a hacerlo de la mejor manera, que la gente quedara instruida y no fuera a cambiar su comportamiento, en que ni siquiera llegaran a pensar atrás, en las cosas que ya habían pasado, que ya habían volado, porque su nueva vida era en Cristo. Era el mensaje que San Pablo llevaba a todas las ciudades, a todas esas ciudades diferentes a las cuales el Espíritu de Dios lo dirigía. El Espíritu de Dios, mis hermanos, nos hace el llamamiento. Cuando comenzamos a ir a misa, cuando comenzamos a ir a un grupo de oración, cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios a través de un mensaje, ya sea de la radio, ya sea de los programas que salen en YouTube, nosotros comenzamos a sentir el deseo de escuchar de Dios. Y es cuando Dios ya abrió nuestra mente y nuestro corazón. Muchas personas están arraigadas a este mundo y no quieren hacer su cambio, como la historia de este santo, ¿verdad? El santo de hoy día, él cuando lo escuchaba la gente se llenaba de gozo. Es más, le salían las lágrimas al recordar su pasado, cómo esas personas habían sido. Cuando él se dedicó a llevar el mensaje y que mucha gente pues no conocía de Dios, él lo hacía en las plazas, salía a las plazas y predicaba el mensaje de Dios ahí, como lo hacía San Pablo. Se pareció mucho a San Pablo este santo de esa manera, en que no se callaba sobre los gritos y sobre todos aquellos revoltosos que querían callarles la boca. Ellos no dejaban de hacerlo. Este santo convirtió a unos incrédulos con una prédica
con la cual ellos estaban de revoltosos, gritándole al santo, haciendo bulla para que él se callara, pero él no lo hizo. Continuó como si nada estuviera sucediendo. Cosa que hoy en la actualidad no sucede, mis hermanos. Si llegara un revoltoso cuando está una homilía con los sacerdotes que tenemos hoy en la actualidad, los quieren callar de inmediato. Cosa que yo me imagino que no está bien. Últimamente, esas personas, tal vez con sus prédicas, se conviertan. Y en lo que esperaban los santos era eso, que la gente se convirtiera, que no importara el revoltijo que hicieran, ellos continuaban haciendo la voluntad de Dios como lo hacía San Pablo. Aquí les dice, si ya conocen de Jesús, si ya conocen de nuestro Señor, ¿qué andan haciendo, por decirlo así, con otras religiones, con otras doctrinas falsas, con palabras huecas que escuchan por ahí? Eso no les va a servir de nada, absolutamente. Si ya conocieron el mensaje de Jesucristo, el cual yo les he traído para que ustedes se llenen de Dios, para que ustedes conozcan del amor que tuvo Jesús al morir en esa cruz, al llevar todos sus pecados, todo aquello que les estorbaba ante esa cruz. Si Él ya acabó con todo eso, ¿ustedes qué andan haciendo? ¿Por qué aún están atentos a los mensajes huecos? De eso les hablaba San Pablo, mis hermanos, y de eso nos habla también a nosotros, que no seamos tan tontos, porque hay muchos católicos que según, ¿verdad?, se la dan de su conocimiento, es mucho más grande que el de muchos otros. Se la dan que la saben de todas. Y a la hora de la hora llega un protestante y se los acarrea para allá. Lo que San Pablo nos quiere decir aquí, mis hermanos, que nosotros ya fuimos exclusivamente para Cristo. Es más, ya tuvimos esa circuncisión que es el bautismo, que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones, que hemos aceptado la religión de Jesucristo en nuestras almas. Ya hemos dejado absolutamente todo atrás. No tenemos por qué seguir escuchando palabras huecas, ni mucho menos dejarnos llevar por nuestros hermanos. Son hermanos aunque no queramos. Son personas que se dedican a llevar el mensaje de Dios, tal vez erróneamente, pero lo están haciendo de una manera por la cual solamente quieren acarrear más y más gente a sus templos. No porque se llenen del amor de Dios, sino solamente porque tengan más y más personas allí en sus templos. Eso es lo que ellos están buscando. No buscan nada que la gente se llene de Dios, sino que la gente lleve diezmos a sus templos y así poder tener para pagar sus rentas de los salones que ellos rentan para poder llevarles el mensaje de Dios en esos lugares. Que no está mal, porque es el mismo Dios el que ellos predican, nada más que, como les digo, erróneamente, ¿verdad? Y por eso San Pablo nos dice que estemos atentos y que estemos siempre estudiando el mensaje de Dios. Él les enseñaba de una manera para que hubiera obispos, hubiera personas que se dedicaran al servicio de Jesús, al servicio de nuestro Dios Padre, que no diéramos paso atrás de lo que ya conocíamos, de lo que ya habíamos adquirido. Aquí lo dice claramente en su mensaje de hoy día, mis hermanos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Fíjese todo lo que hizo nuestro Señor, porque nuestros pecados quedaran completamente anulados. O sea, ya no hay culpa de todo aquel que se arrepiente de su mala vida, de todo aquel que deja atrás todo lo que llegó a ser. Nuestro Señor nos perdona, nos da la gracia de continuar haciendo su voluntad y de seguir llevando su mensaje a muchos otros. Y hagámoslo, mis hermanos, no nos quedemos acostadotes en nuestras camas, allá en las casas,
Trabajemos por el servicio de Dios y hagámoslo con mucho amor, no tratando de sobresalir de los demás. Lo que somos nosotros, lo que hemos adquirido de Dios, si Dios quiere darnos más sabiduría, Él nos la va a dar. Y se la estamos pidiendo, claro que la pedimos. Y cuando hablemos, mis hermanos, con nuestros hermanos de la palabra de Dios, humildes, no seamos ni queramos sobresalir de nadie ni de nada. Que tengamos humildad en nuestras palabras. No queramos sacar palabras como si estuviéramos estudiados cuando no estamos. En realidad no conocemos o no tenemos el conocimiento como muchos otros que sí lo tienen. Hagamos y llevemos el mensaje de Dios de la manera más humilde que nosotros podamos. Y hagámoslo estudiando el mensaje de Dios. No queramos sacar más palabras de las que no hay. Porque muchas veces nos sucede que queremos llevar mensajes de Dios sobresalientes con nuestra propia persona. O sea, no pedimos de la ayuda de Dios para hacerlo. No queramos que las personas nos alaben. No queramos que las personas nos den sus aplausos. Porque en realidad todo eso, mis hermanos, es querer alabarnos nosotros y no darle la gloria a Dios. Pidamos de la ayuda del Espíritu Santo para no querer ser como otros. Seamos nosotros mismos. De esa manera, mis hermanos, nos vamos a ganar el amor de Dios. Y Dios siempre nos va a ayudar en todo lo que le pedimos. El Espíritu Santo nos envuelve en su amor. El Espíritu Santo nos da los mensajes que Él quiere que llevemos a cabo a cada uno de ustedes, hermanos, para que el mensaje de Dios siga progresando y no se siga cayendo. Desafortunadamente, muchas personas han perdido el amor hacia Él porque no quieren alejarse de las cosas del mundo. Todo lo mundano les atrae mucho. Todo lo mundano, lo que es andar en fiestas, tomar alcohol, hacer drogas, andar de mujeriegos o viceversa, mujeres con hombres. Todo esto, mis hermanos, nos acarrea el infierno. Nos acarrea el que no lleguemos a estar en la presencia de Dios un día. Entonces, el conocimiento de Jesús que ya tenemos, lo que el Señor nos ha regalado a través de cada mensaje que nos traen a través de las Sagradas Escrituras, pongámoslo en nuestro corazón y traigámoslo a nuestra vida, porque muchas personas conocen de la palabra de Dios mucho, son sabios en la palabra de Dios. Es más, si usted le pregunta a un predicador de esos que tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras, si usted les pregunta de un texto bíblico, inmediatamente lo encuentra en la Biblia. Es más, saben las palabras de muchos textos bíblicos, las saben perfectamente. Pero el problema que hay en muchos de ellos, que son como maestros de la ley o fariseos, que ni siquiera llevan nada a cabo. El conocimiento es fácil de adquirirlo. Mucha gente tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dicen, en tal texto está esto, dice el otro. Pero no llevan nada a cabo, hermanos. Los maestros de la ley, por eso se les decía maestros, porque tenían el conocimiento de rabo a cabo de las Sagradas Escrituras. Pero no movían ni un solo dedo para hacer la voluntad de Dios. Ellos tenían el conocimiento, como lo dice aquí San Pablo a los colosenses, pero no hacían absolutamente nada de lo que nos pide Dios. Entonces, hermanos, Jesús vino a morir por nosotros. Nos dio la circuncisión a través del bautismo. De eso nos habla, mis hermanos. La circuncisión era algo doloroso para todos los hombres en aquel entonces, ¿verdad? Era algo que no era muy fácil de llevar a cabo. Y todo esto lo vino a cambiar nuestro Señor, para que nadie en aquel entonces tuviera esta clase de sufrimientos. Él vino a acabar con todo esto. Y nosotros que no tenemos que llevar a cabo nada de eso, se nos hace difícil acercarnos a Dios. Nuestro Señor ha clavado todos nuestros pecados en su cruz. Ojalá y nosotros pudiéramos soportar algo por alguien,
hacer algo de penitencia por alguien, y todo esto se llevaría a cabo, porque Dios te da la fuerza de hacer penitencia. Dios te da la fuerza de que lo soportes todo, siempre y cuando tengas la confianza y la fe de que es Él quien te está dando el deseo de hacerlo. Pero nunca darnos nosotros la gloria, como les decía, hermanos, siempre pedir de la ayuda de Dios, de nuestro Señor Jesús. Aquí, mis hermanos, en estos mensajes que recibimos de las Sagradas Escrituras, es para nosotros, no es para nadie más de en aquel entonces, porque los de aquel entonces, ellos ya pasaron una mejor vida. A hoy hay que hacer la nuestra, la palabra de Dios. Hoy, este día, hoy en que usted y yo estamos escuchando del mensaje, no nos dejemos, mis hermanos, llevar por palabras huecas de otros hermanos que nos traen mensajes totalmente erróneos. Sucede mucho en las familias enteras que se han ido a otras religiones por el simple hecho de que les hablan bonito, de que mira, si tú te vienes a nuestra religión, tu familia va a prosperar, tu familia va a hacer esto, tu familia va a hacer el otro, es más, no vas a pasar necesidades. Y allá van arrastrados hacia esas religiones. En realidad, mis hermanos, nosotros no buscamos nunca llenarnos de Dios. Si buscáramos en nuestra misma iglesia, en nuestra misma religión, lo encontramos todo. Y no pongamos nuestros ojos en el hombre. El hombre nos va a defraudar. El hombre nos va a fallar. Y esas fallas, mis hermanos, cuando las miramos de los propios sacerdotes o de los propios hermanos que están encargados de un ministerio, que nos defraudan y nos hacen pensar en que ya no vamos a volver al templo, en que ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer el otro. Mejor hay que dedicarnos a nuestra propia vida y ya jamás volver a las cosas de Dios. Yo conozco de muchas personas así, que se alejan de Dios y cuando tienen un problema, cuando tienen un enfermo, una dificultad, quieren volver. ¿Vuelven solamente por el favor que Dios les va a hacer? ¿O qué es lo que sucede allí? ¿Que buscamos a Dios como si fuera una llamada de emergencia? Como cuando marcamos el 911 para que vengan las ambulancias a llevar nuestro cuerpo al hospital. Mis hermanos, no esperemos a todas esas cosas. Busquemos de Dios cuando estamos a tiempo, cuando estamos todavía vivos. No busquemos de Dios antes de que nos llegue la muerte, como lo dicen muchos. Si ya conocemos, si ya tenemos el conocimiento, como lo dice San Pablo, si ya hemos sido circuncidados en su amor, si ya nuestros pecados fueron clavados en esa cruz, ¿qué andamos buscando en otras partes? ¿Qué andamos buscando en lugares equivocados, como muchos lo hacen? ¿Cuántas personas, aún en la actualidad, no buscan de brujos, no buscan de espiritistas, no buscan de gente que les va a leer las cartas? En fin, tantas sectas que hay, que en realidad, hermanos, no necesitamos de todo eso si tenemos a Dios en nuestro corazón. Si es Él quien habita en nosotros, no tenemos por qué andar buscando en otras religiones o en espiritistas o en personas que nos van a llevar al infierno. Porque eso es lo que sucede. Cuando alguien va a buscar un espiritista, eso es lo que se está acarreando. Le está abriendo las puertas al diablo. Y entra al diablo y ya después no haya cómo salirse de allí. Después anda buscando en el templo cuando ya es muy tarde. Cuando ya su casa está llena de demonios. Porque eso sucede. Sinceramente, hermanos, ¿cuántas personas no han ido al templo buscando de Dios? Porque sienten que en sus casas ya los va siguiendo el demonio. Ya los trae del cuello. Y no, hermanos. El demonio nos está buscando para que caigamos en sus trampas. Y de que vamos a caer, vamos a caer. Especialmente cuando buscamos de todos esos mensajes huecos, de brujas, de brujos, de personas que nos van a dar la ayuda, cuando en realidad lo único que van a sacar de nosotros es dinero. Nos van a vaciar los bolsillos
y entonces sí vamos a estar preocupados. No, hermanos, Dios nos ofrece gratuitamente todo lo que pedimos, todo lo que necesitamos. Y hay desafortunadamente hermanos que conocen de la palabra de Dios, que buscan de esto. Por eso, la palabra de Dios es instrucción para nuestra vida, para que no caigamos en las garras del demonio. Aquí lo dice San Pablo. Si ya están circuncidados con Cristo, si ya recibieron ese bautismo, no hay por qué buscar nada allá afuera. Lo que buscan está aquí adentro, aquí de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a leer el Santo Evangelio y vamos también a compartir un poco de él. Ya regreso. Hay una unción aquí cayendo sobre mí.
Pues bien, mis hermanos, en este momento voy a compartirles el Evangelio de hoy día, que está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se fue a orar a un cerro, y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la oración es muy importante. Siempre he dicho, mis hermanos, que cuando no oramos, no tenemos la fuerza de Dios. No tenemos el Espíritu de Dios arraigado en nuestras vidas como debe ser. Es muy importante la oración. Aquí nos lo hace ver Jesús y nos da su enseñanza de que Él, siendo Dios, de que Él, pudiendo hacer todas las cosas sin siquiera dirigirse a nadie, nos trajo la enseñanza de que debíamos orar a nuestro Padre Celestial, de que debíamos pedir de su ayuda para recibir todos sus favores. En el primer versículo del Evangelio de hoy día dice: en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Fíjese, toda la noche se la pasó orando Jesús ante la presencia de Dios Padre. Cuando nosotros oramos, lo hacemos 5 o 10 minutos. Ya sería muchísimo si nos demoramos 1 hora orando, hablando con Dios. Claro que, como nos lo dice Jesús, no es tan necesario, ¿verdad? En uno de sus evangelios dice que a veces bombardeamos con nuestras oraciones, pero lo hacemos frente a la gente para que la gente se dé cuenta que sabemos orar. No es tan necesario eso. Lo que Él nos da a entender, que hagamos oración ante el Señor, que nadie nos vea. La profundidad de nuestro corazón solamente la conoce Él, nuestro Padre Celestial. Recordemos que Él ve en nuestro interior, como Jesús miraba en los interiores de los demás. Él miraba de todos aquellos hipócritas, de toda aquella gente que hablaba mal de Él. Él tenía conocimiento de poder leer sus pensamientos. Entonces no podemos engañar a nuestro Señor. Por eso cuando oremos, cuando estemos en una necesidad, sepamos bien, hermanos, qué es lo que le vamos a pedir. No pidamos solamente por pedir, porque las dificultades de la vida a veces son muy difíciles de nosotros poder darle solución a esas dificultades de la vida. Y solamente con la oración, con el ayuno, nosotros vamos a poder llevar a cabo todos esos problemas que tenemos, ya sea en la familia, en compañeros de trabajo, en fin, en tantas personas que conocemos nosotros, o en nuestra propia persona. Hay veces una dificultad muy difícil de poder darle solución, y solamente con la ayuda de Dios. Aquí en este evangelio, fíjese, nuestro Señor pasó toda la noche hablando con Dios, y después del versículo 13 en adelante dice: al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Todos estos
que escogió Jesús, que fue buscando uno a uno, nuestro Señor se dio cuenta, miró algo en ellos, miró algo muy especial en todas estas personas que Él escogió. Aunque ese traidor que lo traicionó, Judas, aunque él haya caído en la trampa del demonio, de una manera o de otra, mis hermanos, si él se haya arrepentido, si no haya hecho lo que hizo de colgarse en ese árbol, Jesús lo hubiera perdonado. San Pedro y todos los demás se alejaron de Jesús cuando fue atrapado. Cuando lo encarcelaron, lo golpearon, todos corrieron, todos lo abandonaron. Es más, se olvidaron totalmente de Jesús. San Pedro lo negó. Sin embargo, Jesús le perdonó. Jesús perdona a cada uno de ellos. Saben bien que después de todo lo que sucedió, Jesús llegaron a buscarlo de nuevo y recibieron el perdón de Él. Y así, cuando nosotros nos arrepentimos y hablamos confiadamente con Jesús, cuando hablamos y estamos con la seguridad de que Dios nos va a escuchar, de que Dios va a estar atento allí para nuestras palabras, debemos de seguir con esa confianza. Jesús nos trae esa enseñanza. Pero Jesús buscó a todas estas personas porque, de hecho, el Padre, cuando en su oración le pide, yo me imagino que Él le pide a Dios a quién tiene que buscar, a quién tiene que escoger para que lleven su ministerio a cabo, para que cuando Él parta de la tierra a la derecha del Padre, ¿quiénes van a ser los sucesores? Entonces Él fue escogiendo de a uno por uno para que quedaran con ese ministerio que Jesús les encargó y que llevaron a cabo con todo el corazón. Hicieron la voluntad de Dios tal y como Él la pedía. Y por eso, mis hermanos, nosotros recordamos siempre esas lecturas y estos evangelios, de que Dios va escogiendo a cada persona. Nosotros hemos sido llamados por nombre también. Tal vez, así como tú te llames, con tu nombre el Señor ya te buscó, el Señor ya te escogió para que lleves su ministerio a cabo y no pares de hacerlo. Recordemos que nuestro Señor Jesús murió por nosotros, pero no está muerto, Él está vivo. Él está a la par tuya para darte la fuerza, para seguir dándote el ánimo de seguir llevando su mensaje a cabo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por eso, Él oró toda la noche con nuestro Señor, pidiéndole, yo me imagino, que para que le pusiera a las personas que Él desearía que fueran los sucesores de la iglesia. La iglesia que iba a ser por siempre. Una iglesia que no ha parado desde tantos años, fíjese bien. Todo lo que Dios formó no lo puede detener ni el demonio. Fíjese lo que dice del 17 en adelante. Dice: Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Después de que escogió a todos estos apóstoles, se fue a un lugar llano, nos dice la palabra del Señor. Se fue a un lugar donde había muchos enfermos que Él los llegó a sanar. Y todo esto, mis hermanos, lo hizo nuestro Señor Jesús. Llegó a hacer curaciones, llegó a hacer sanaciones frente a sus apóstoles y seguidores, para que cuando ellos quedaran solos, pudieran también pedirle al Padre que está en el cielo, para que sanaran a todos aquellos que estaban a sus alrededores. La enseñanza nos la dio Jesús, mis hermanos, de que también nosotros, en la actualidad, con nuestras oraciones, pidiendo la ayuda de Dios, pidiéndole al que todo lo puede, se pueden llevar a cabo los milagros. Jesús aquí realizó toda clase de milagros como enseñanza para sus apóstoles y para sus seguidores. Es una enseñanza, hermanos, de que todo se puede en el nombre de Dios. Él mismo nos dijo:
Cuando no sepan qué decir, oren de esta manera. Cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, una oración perfecta, una oración dirigida a nuestro Padre Celestial, díganle así: el Señor no ocupa de escuchar tantas palabras de ustedes. Él ya conoce lo que cada uno de ustedes necesita. No es necesario que estén bombardeándolo. Claro que si nosotros podemos y tenemos el tiempo para orar, para hacer lo mismo que Jesús hizo ese día, que le pedía al Padre Celestial por todos los que Él quería escoger. Mis hermanos, la oración es muy importante. Cada que busquemos algo o tengamos algo que hacer, pidámosle a Dios que Él sea el dirigente en nuestro caminar, que Él sea quien nos dirija a los caminos que Él busca para nosotros. No busquemos nosotros solos el camino. El camino lo vamos a encontrar solamente con la ayuda de Dios. Ser dirigentes de un ministerio no es fácil. Ser dirigentes de cualquier trabajo que usted vaya a realizar no es fácil. Por eso, siempre pidamos de la ayuda de Dios. Siempre pidamos del que todo lo puede. Jesús buscó a todos estos dirigentes, a todos estos apóstoles, porque Él sabía y estaba con la seguridad de que iban a llevar a cabo su ministerio. Él ya había visto en sus interiores. Sabía también, fíjese bien, tenía el conocimiento de que Pedro lo negaría. Cuando lo negó las 3 veces, Jesús con anterioridad le dijo lo que iba a suceder. No, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Pero a la hora de los golpes, todo mundo corremos, hermanos. Tenemos miedo, le tenemos pavor a aquello que nos puede quitar la vida. Cuando Jesús nos dice que no importa que maten el cuerpo, si el espíritu va a volar ante la presencia de Dios. Recordemos el Antiguo Testamento, todos aquellos que fueron martirizados por amor a Dios, cuando había muchas comidas prohibidas por la ley, que Dios les había dicho que no comieran de esas comidas, ni se juntaran con pueblos paganos. Cuando Dios les mandaba sus preceptos, que no los fueran a cumplir, que no fueran a llevarse a cabo, cuando ellos eran arrancados de Jerusalén, del pueblo judío, y los llevaban a otros pueblos, a otras naciones, a ellos los hacían comer carne sacrificada a ídolos, a dioses que no servían para nada. Entonces estos hombres judíos, que en realidad conocían de la ley y que no querían llenarse de malas cosas, preferían que los mataran, preferían que les quitaran la vida, porque sabían bien y estaban con la seguridad de que iban a recibir algo bueno de Dios, que su cuerpo no iba a quedar en el olvido. De eso ellos estaban seguros, tenían una seguridad en el Señor. Por eso Dios, nuestro Señor, envió a Jesús para que nos hiciera ver todo esto, de que nuestra vida no iba a quedar corrupta aquí en la tierra, de que no íbamos a recibir corrupción si nos apegábamos siempre a Él, al amor de Jesús, al amor del Padre Celestial. De eso, mis hermanos, tenemos que tener la seguridad. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento de la palabra de Dios si no vamos a llevar a cabo ni un solo versículo? No, hay que echarle ganas, hay que trabajar duramente para que nuestro Señor nos reciba en el día menos pensado, en el día que vamos a partir de aquí para allá. Todos estos enfermos que recibieron la sanación de Jesús, a los cuales Él sanó, muchos de ellos se convirtieron al amor de Jesús, lo siguieron, y muchos de ellos que fueron sanados, les aseguro que ni siquiera se volvieron a acordar de quién los había sanado, siendo personas que esa sanación jamás la iban a poder recibir si no era por la ayuda de Dios. Un doctor de en aquel entonces, yo me imagino que les cobraba muchísimo por sanarlos, cosa que no se llevaba a cabo. Solamente el doctor de doctores, que era nuestro Señor, en Él podían recibir la ayuda, en Él podían recibir la sanación, en Él recibimos todo, hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a otra alabanza
y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Solo te sostiene la palabra que escuchaste el día en que te llamó. Cuando Dios te dijo, ven, da un paso al frente, que hoy yo quiero usarte con gran poder y unción. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente. El llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Ya hubiera desmayado en medio del dolor. Las tinieblas que se encuentran de camino nublarían mi destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente. El llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente. El llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a hacer una pequeña oración y les pido allí en sus casitas o donde quiera que usted se encuentre, ponga sus peticiones ante las manos de nuestro Señor. Pidámosle por todas nuestras necesidades, especialmente pidamos por todos los gobiernos para que llegue la paz. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, que envíes tu ayuda, Señor, a toda la gente, a todos aquellos que están oprimidos por los gobiernos, Señor. Y para que en especial, Señor, a los gobernantes que llevan a cabo su trabajo, Señor, lo hagan de acuerdo a como tú quieres, Señor, que sea. Que tú, Señor, les abra su corazón. Que tú, Señor, abra sus mentes y todo su ser para que lleven a cabo sus trabajos, Señor, de la mejor manera. Que no estén oprimiendo al pueblo, Señor Jesús. Que no estén oprimiendo a todos aquellos hombres y mujeres que se dedican a sus trabajos y que son oprimidos por el gobierno.
para que haya paz en el mundo entero, Señor, y haya paz entre nosotros también. Que no tengamos que estar en contra de nuestros gobernantes, sino que exista la paz. Te pido, Señor, por el cáncer, por todas las personas que tienen esa enfermedad, Señor, para que tú les arranques, Señor, de lo más profundo de su ser esa enfermedad, Señor. Si es que es tu santísima voluntad, te pedimos por todos los que están postrados en cama, Señor, por ese cáncer, o por cualquier otra enfermedad, Señor, que ellos lleven en su cuerpo. Te pedimos, mi Señor Jesús, que les arranques todo eso. Tú, Señor, eres misericordioso. Tú, Señor, llegaste a sanar tantos enfermos en aquel entonces y has seguido sanando, Señor. Tenemos la fe y la confianza, mi Señor, de que tú siempre te has encontrado entre nosotros y nunca más te has olvidado ni te has alejado de nosotros, Señor. Con ese pensamiento, con esa seguridad, Señor, te pedimos pues que ayudes a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que están atribulados, a todos aquellos, Señor, que no tienen tampoco un hogar, Señor. Por los lugares donde se encuentran también los ancianitos, Señor, te pedimos para que sean tratados con amor, para que no sean maltratados en esos lugares, Señor, en esos hospitales, en esos asilos donde los abandonan por completo sus hijos, Señor. Que encuentren la paz en medio de todas aquellas personas, Señor, que los maltratan. Que tú, Señor, entres en todos aquellos doctores, enfermeras o que cuidan a aquellas personas para que los traten con amor. Que no sean maltratados, Señor, que no sean olvidados tampoco por sus familias, y que todos aquellos que están olvidados, Señor, haya personas quien los visita, quien se acuerde de ellos, y que haya amor y ternura en esas personas, Señor. Te pedimos, bendito Padre Celestial, por las madres que están esperando bebé, para que no piensen en la aborción, Señor, en abortar a ese hijo, en que mejor piensen, Señor, en tenerlo, en que mejor piensen, Señor, en darle vida a ese bebé que tienen en su vientre, mi Señor. Tú, mi Señor Jesús, puedes cambiar las mentes. Tú, mi Señor Jesús, puedes cambiar sus interiores para que no vayan a cometer esa clase de errores que tantas jovencitas han llegado a cometer, que muchas de las veces se lo hacen, Señor, porque sus mismas madres se los piden, para que tú, Señor, le hagas ver a esas madres que están en un grave error y que esos errores más tarde se pagan, Señor, por llevar a cabo esas atrocidades, por llevar a cabo esas muertes y convertirse en asesinos y asesinas. Tú, Señor Jesús, nos das la vida, tú la has puesto en ese vientre y por eso te pedimos, Señor, que cuides de todas esas jovencitas y de todos esos jovencitos para que tengan más cuidado en lo que hacen y que les des el pensamiento, Señor, de llegar hasta el matrimonio y que tengan conocimiento de ti, mi Señor, ya que hoy en la actualidad todo eso se ha olvidado, se han olvidado completamente de ti, que nos diste la vida, de ti, Señor, que nos lo das todo. Te pedimos por los jóvenes que buscan sus placeres en lo del mundo, en todo lo mundano, en todo eso que les llama la atención, en los celulares, en las computadoras, en el alcohol, en las drogas, en las mujeres, todo eso, Señor. Tú lo puedes cambiar, mi Señor, de un momento a otro. Por eso yo te pido, bendito Padre Celestial, que les hagas olvidar todo lo pasado y tengan un conocimiento de ti, Señor. Estos jovencitos y jovencitas, Señor, que a veces los miramos en las calles y que se dedican a hacer tantos destrozos a todas aquellas personas que tienen el conocimiento y que saben de ti, Señor, y que los quieren arrancar, Señor, para llevarlos a la muerte, para llevarlos al olvido de ti. Bendito Señor, gracias por escucharme, gracias por escuchar a mis hermanos que están en este momento también orando por sus necesidades. Bendito Espíritu Santo, te pedimos nos envuelvas en tu amor, que volvamos a ti
y te clamemos todos los días de la vida hasta que nos vayamos de aquí para poder contemplarte a ti, bendito Espíritu, ese día. Que no nos olvidemos que tenemos un Espíritu y que tú habitas en nosotros, que nosotros somos ese templo para ti y que por eso nuestro cuerpo tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido de llevar a cabo tantas cosas en nuestro ser. Que dejemos todos esos malos hábitos que tenemos, bendito Espíritu, para que habites con mucho amor en nuestro interior. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos nos sigas encaminando, nos des las fuerzas para llevar a cabo el servicio de nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te doy las gracias, Madre del Cielo, por tus intercesiones, por interceder, por ser nuestra abogada, por abogar por nuestras necesidades, por abogar por todos aquellos hermanos y hermanas, por todos aquellos que están pidiéndote en este momento, que están escuchando esta oración y que tú, Madre del Cielo, también escuchas sus oraciones. En este momento yo te pido que nos sigas acompañando, Mamita María, que nos sigas guiando hacia nuestro Padre Celestial, que no tropecemos en los placeres que nos hacen caer, para que tú, Madre del Cielo, nos sigas llevando de tu mano hacia el Señor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le damos gracias a nuestro Señor con esta oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre cuando no supiéramos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, muchas gracias. Yo siempre les agradezco el que estén atentos al mensaje de Dios, especialmente a todos aquellos que buscan de Dios, porque desafortunadamente, cuando ven estos videos en YouTube, yo me imagino que hay mucha gente que les pasa de largo. Se pasa de largo y ni siquiera quiere enterarse qué es lo que pueda decir esa prédica, ni siquiera quiere enterarse de lo que Dios quiere llevarle en ese mensaje. Pidámosle a Dios por todos sus hermanos para que cuando vean algo que les puede llenar en los programas del YouTube, para que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima les abran el corazón. Y todos ustedes, hermanos, que siempre están atentos, recuerden que pueden escucharnos a través de la página TuneIn y a través de YouTube. Ahí en YouTube puede buscar nuestras prédicas, puede buscar el rosario. Nuestra hermana Elena siempre está compartiéndoles de almas en el purgatorio. En fin, tantos programas que tenemos allí en nuestra página para que usted se llene del amor de Dios. Y que pues ponga sus comentarios allí y le dé clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada día. En cuanto nosotros ponemos una prédica, ahí usted va a recibir la notificación con el sonido de la campanita. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.